ante el velo. Según se nos dice, hace 19 siglos que la divina luz del cristianismo disipó las tinieblas del paganismo, y 2 siglos y medio que la refulgente lámpara de la ciencia moderna empezó a iluminar la oscura ignorancia de los tiempos. Se afirma que el verdadero progreso moral e intelectual de la raza se ha realizado en estas 2 épocas, que los antiguos filósofos eran suficientemente sabios para su tiempo, pero poco menos que letrados en comparación de nuestros modernos hombres de ciencia. La moral pagana bastó a las necesidades de la inculta antigüedad hasta que la luminosa estrella de Betlem mostró el camino de la perfección moral y allanó el de la salvación. En la antigüedad el embrutecimiento era regla, la virtud y el espiritualismo excepción. Ahora el más empedernido puede conocer la voluntad de Dios en su palabra revelada. Todos los hombres desean ser buenos y mejoran constantemente. Tal es la proposición. ¿Qué nos dicen los hechos? Por una parte, un clero materializado, dogmático y con demasiada frecuencia corrompido, una hueste de sectas y 3 grandes religiones en guerra, discordia en lugar de unión, dogmas sin pruebas, predicadores efectistas, sed de placeres y riquezas en feligreses solapados e hipócritas por exigencias de la respetabilidad. Esta es la regla del día, la sinceridad y la verdadera piedad la excepción. Por otra parte, hipótesis científicas edificadas sobre arena ni en la más sencilla cuestión acuerdo, rencorosas, querellas y envidias, impulso general hacia el materialismo, lucha a muerte entre la ciencia y la teología por la infalibilidad, un conflicto de épocas. En Roma, que así propia se llama centro de la cristiandad, el putativo sucesor de Pedro mina el orden social con su invisible pero omnipotente red de astutos agentes y les incita a revolucionar la Europa en favor de su supremacía espiritual y temporal. Vemos que al que se llama vicario de Cristo fraternizar con los musulmanes contra una nación cristiana, invocando públicamente la bendición de Dios para las armas de quienes por siglos resistieron a sangre y fuego las pretensiones del Cristo de la divinidad. En Berlín, uno de los mayores focos de cultura eminentes profesores de las modernas ciencias experimentales han vuelto la espalda a los tan encomiados resultados del progreso en el periodo posterior a Galileo y han apagado tranquilamente la luz del gran Florentino, con intento de probar que el sistema heliocéntrico y la rotación de la Tierra son sueños de sabios ilusos, que Newton era un visionario y que todos los astrónomos pasados y presentes hábiles calculadores de fenómenos improbables. Entre estos 2 titanes de lucha, ciencia y teología, hay una muchedumbre extraviada que pierde rápidamente la fe en la inmortalidad del hombre y en la divinidad, y que aceleradamente desciende al nivel de la existencia animal. Tal es el cuadro actual iluminado por la meridiana luz de esta era cristiana y científica. Fuera de esta estricta justicia, condenar a lapidación crítica al más humilde y modesto autor por rechazar eternamente la autoridad de ambos combatientes. ¿No deberíamos más bien tomar como verdadero aforismo de este siglo la declaración de Horacio Greeley: no acepto sin reserva la opinión de ningún hombre, vivo o muerto? Suceda lo que suceda, esta será vuestra divisa y tomaremos este principio por lema y guía constante en la presente obra. Entre los muchos frutos fenoménicos de nuestro siglo, la creencia de los llamados espiritistas ha brotado de entre las vacilantes ruinas de la religión revelada y de la filosofía materialista, porque al fin y al cabo es la única que depara posible refugio a manera de transacción entre ambas. No es maravilla que nuestro soberbio y positivo siglo haya mal acogido a los inesperados espectros de la época anterior al cristianismo. Los tiempos han cambiado de manera extraña y no a mucho. Un conocido predicador de Brooklyn decía acertadamente en un sermón que si de nuevo Jesús viniera y hablara en las calles de Nueva York como en Jerusalén, lo llevarían a la cárcel. ¿Qué acogida había de esperar, pues, el espiritismo? Lo misterioso y extraño no atrae ni seduce a primera vista. Raquítico como niño amamantando por 7 nodrizas,
Llegará a la adolescencia lisiado y mutilado. Sus enemigos son legión y sus amigos puñado. ¿Por qué así? ¿Cuándo fue aceptada una verdad a priori? Los campeones del espiritismo exageraron fanáticamente sus cualidades y no echaron de ver sus indudables imperfecciones. La falsificación es imposible sin modelo que falsificar. El fanatismo de los espiritistas prueba la ingenuidad y posibilidad de sus fenómenos. Nos dan hechos que debemos investigar, no afirmaciones que debemos creer sin pruebas. Millones de personas razonables no sucumben fácilmente a colectivas alucinaciones. Y así, mientras el clero interpreta tendenciosamente la Biblia y la ciencia promulga códigos acerca de lo posible en la naturaleza sin dar oídos a nadie, la verdadera ciencia real y la verdadera religión caminan con majestuoso silencio hacia su futuro desarrollo. Todo lo referente a los fenómenos descansa en la correcta comprensión de la filosofía antigua. ¿A dónde acudir en nuestra perplejidad sino a los antiguos sabios desde el momento en que, so pretexto de superchería, los modernos nos niegan toda explicación? Preguntémosle qué conocen de la verdadera ciencia y religión, no en lo concerniente a meros pormenores, sino respecto a los amplios conceptos de estas dos gemelas, tan fuertes cuando unidas como débiles cuando separadas. Además, mucho nos aprovechará comparar la tan encomiada ciencia moderna de la antigua ignorancia y la teología perfeccionada con la doctrina secreta de la antigua religión universal. Quizá encontremos así un campo neutral donde relacionarnos ventajosamente con ambos. La filosofía platónica es el más perfecto compendio de los abstrusos sistemas de la antigua India y la única que puede ofrecernos terreno neutral. Aunque Platón murió hace 22 siglos, los intelectuales todavía se ocupan de sus obras. Platón fue, en la plena acepción de la palabra, el intérprete del mundo, el filósofo más grande de la era precristiana, que reflejó fielmente en sus obras el espiritualismo y la metafísica de los filósofos védicos que le precedieron millares de años. Vyasa, Jaimini, Kapila, Brihaspati y Sumantu influyeron indeleblemente a través de los siglos en Platón y su escuela. Con esto probaremos que Platón y los sabios de la India tuvieron la misma revelación de la verdad. ¿No prueba su pujanza contra las injurias del templo que esta sabiduría es divina y eterna? Platón enseña que la justicia permanece en el alma de su poseedor y que es su mayor bien. Los hombres admitieron sus derechos trascendentes en proposición de su inteligencia. Y sin embargo, los comentadores de Platón desdeñan casi únicamente los pasajes probatorios de que su metafísica tiene sólidos cimientos y no se funda en especulaciones. Platón no podía aceptar una filosofía sin aspiración espiritual. Ambas cosas se armonizan en él. El antiguo sabio griego tiene por único objeto el logro real, conocimiento. Solo consideraba como filósofos sinceros o estudiantes de verdad a quienes poseían la ciencia de las realidades en oposición a las apariencias, lo de eterno en oposición a lo transitorio, de lo perenne en oposición a cuanto alternativamente crece, mengua, nace y perece. Más allá de las existencias finitas y causas secundarias de las leyes, ideas y principios, hay una inteligencia o mente. Principio de los principios, idea suprema en que se apoyan las demás ideas, monarca y legislador del universo, sustancia primordial de que todas las cosas proceden y a que deben su existencia, causa primera y eficiente de todo orden, armonía, belleza, excelencia y bondad, que hinche el universo, al que llamamos el supremo bien, el Dios de los dioses, no en la verdad ni la inteligencia, sino Padre de ambas. Aunque nuestros sentidos corporales no pueden percibir esta eterna esencia de las cosas, pueden comprenderla cuantos, por no ser completamente obstusos, quieran comprenderla. A vosotros os
es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Asegura el neoplatónico Porfirio que en los misterios se enseñaba y comentaba la filosofía de Platón. Muchos han puesto en tela de juicio y aún han negado los misterios, y Lobeck en su Anglopomus llega al extremo de decir que estas grandes ceremonias solo servían para cautivar la imaginación. Como Atenas y Grecia hubieran acudido durante más de 20 siglos cada 5 años a Eleusis, si los misterios fueran farsa religiosa. Agustín, obispo de Hipona, declara que las doctrinas neoplatónicas son las esotéricas y originales doctrinas de los primeros discípulos de Platón y disputa a Plotinio por un Platón resucitado. También explica los motivos que tuvo el gran filósofo para encubrir el sentido interno de sus enseñanzas. Respecto de los mitos, declara Platón en el Gorgias y en el Poedón que son vehículos de grandes verdades muy dignas de aprender, pero los comentadores conocen tan poco al gran filósofo que se ven obligados a confesar que no sabe dónde termina lo doctrinal y empieza lo mítico. Platón desvanecía la popular superstición de la magia y los demonios. Enunciaba las exageradas ideas de su tiempo en teorías racionales y concepciones metafísicas que tal vez no se acomoden al método de raciocinio inductivo establecido por Aristóteles, pero que satisfacen cumplidamente a cuantos se percatan de la elevada facultad del hombre, llamada intuición, que nos da el criterio para conocer la verdad. Fundando sus doctrinas en la mente suprema, enseña Platón que el nous, espíritu o alma racional del hombre, fue engendrado por el Padre Divino y es de naturaleza semejante y homogénea a la divinidad, y por lo tanto capaz de percibir las eternas realidades. La facultad de contemplar la realidad directa e inmediatamente solo es propia de Dios, y la aspiración a este conocimiento es la filosofía propiamente dicha o amor a la sabiduría. El amor a la verdad es inherentemente el amor al bien, y si predomina sobre todo deseo del alma y la purifica por su asimilación con lo divino y dirige las acciones del hombre y le eleva a participar de la divinidad y le enlaza a semejanza de Dios. Esta ascensión, dice Platón en el Teutetus, consiste en llegar a parecerse a Dios, y la asimilación se efectúa cuando por medio de la sabiduría el hombre es justo y santo. La base de esta asimilación siempre es la preexistencia del espíritu o nous. La alegoría del carro con caballos alados del Poutrus presenta a la naturaleza psíquica doblemente compuesta del tumos o parte epitumética, formada de sustancias pertenecientes al mundo de los fenómenos, y el tumoeides, la esencia enlazada con el mundo eterno. La actual vida terrena es caída y castigo. El alma habita en la sepultura que llamamos cuerpo y en su estado de encarnación antes de recibir la disciplina educativa. El elemento espiritual o no ético está dormido. La vida es más bien sueño que realidad. Como los cautivos de la subterránea caverna descrita en la República, percibimos únicamente con la espalda vuelta a la luz las sombras de los objetos y creemos que son realidades actuales. ¿Acaso no es esta la idea de Maya o la ilusión de los sentidos durante la vida física, rasgo característico de la filosofía budista? Si en la vida material no nos entregamos absolutamente a los sentidos, estas ilusiones despiertan en nosotros la reminiscencia del mundo superior que ya hemos vivido. El espíritu interno conserva un vago y oscuro recuerdo del anterior estado de bienaventuranza de que gozara y anhela instintivamente volver a él. Incumbencia de la filosofía es liberarle de la esclavitud de los sentidos por medio de la disciplina y elevarle al empíreo del puro pensamiento a la visión de la verdad, bondad y belleza eternas. Dice Platón que el Teutetus, que el alma no puede encarnar en cuerpo humano si antes no ha contemplado la verdad,
o sea, el conjunto de todo cuanto el alma veía cuando habitaba en la divinidad, con desprecio de las cosas que decimos que son, y la mira puesta en lo que realmente es. Por lo tanto, solo el nous o espíritu del filósofo o amante de la suprema verdad está dotado de alas, porque con su elevada capacidad retiene estas cosas en su mente y al contemplarlas diviniza, por decirlo así, a la misma divinidad. El debido uso de las reminiscencias de la vida primera y el perfeccionismo de los perfectos misterios lleva al hombre a la verdadera perfección. Entonces está iniciado en la sabiduría divina. Así comprenderemos por qué las más sublimes escenas de los misterios eran siempre nocturnas. La vida del espíritu interno es la muerte de la naturaleza externa y la noche del mundo físico es el día del espiritual. Por eso se adoraba a Dionisio, el sol nocturno, con preferencia a Helios, el sol diurno. Los misterios simbolizaban la preexistente condición del espíritu y del alma, la caída de éste en la vida terrena y en el Hades, las miserias de esta vida, la purificación del alma y su restitución a la divina bienaventuranza o reunión con el espíritu. Teón de Esmirna compara acertadamente la disciplina filosófica con los ritos místicos. A este propósito dice que podemos considerar la filosofía como la iniciación en los verdaderos arcanos y la instrucción en los genios misterios. La iniciación abarca 5 grados. Primero, la purificación previa. Segundo, la admisión de los ritos secretos. Tercero, la revelación epóptica. Cuarto, la investidura o entronización. Quinto, en consecuencia de los anteriores, la amistad íntima, comunión con Dios y la felicidad diamante de la comunicación con seres divinos. Platón llama epopteia o visión personal la perfecta contemplación de lo aprendido intuitivamente, o sea, las verdades e ideas absolutas. También considera la coronación como símbolo de la autoridad recibida de los instructores para conducir a otros a la misma contemplación. El 5.º grado es la mayor felicidad terrena y según Platón consiste en asimilarle a la divinidad tanto como cabe en los seres humanos. Tal es el platonismo. Dice Emerson que de Platón arranca cuanto los pensadores escriben y discuten. En él se resumía la ciencia de su época, la de Grecia, de Filolao a Sócrates, la de Pitágoras en Italia y la que derivó de Egipto y Oriente. Era una inteligencia tan vasta que toda la filosofía europea y asiática está comprendida en sus doctrinas y en su cultura y poder de contemplación. Añadía temperamento y cualidades de poeta. Los discípulos de Platón aceptaron en general sus teorías psicológicas. Algunos, como Xenócrates, aventuraron atrevidas especulaciones. Espeusipo, sobrino y sucesor del eminente filósofo, fue autor del análisis numérico o tratado de los números pitagóricos. Algunas de sus especulaciones no están en los diálogos escritos, pero como era oyente de las conferencias orales de Platón, tiene mucha razón en fiel al decir en sus opiniones no debía diferenciarse de las de su maestro. Él es sin duda el antagonista que Aristóteles critica sin nombrarlo cuando cita el argumento de Platón contra la doctrina de Pitágoras, de que todas las cosas son en sí mismas números, o mejor dicho, inseparables de la idea de número. Insistía especialmente en demostrar que la doctrina platónica de las ideas difería esencialmente de la pitagórica, en que los números y magnitudes existen independientemente de las cosas. También aseguraba que Platón enseñó que no puede existir conocimiento real si el objeto de conocimiento no trasciende a una región superior a lo sensible.